Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, el espacio en donde hablamos sobre paisajismo, pero con una visión salutogénica y avalada por conocimientos de las neurociencias. Hoy vamos a hablar sobre cómo los fractales naturales ayudan a calmar nuestra mente. En un mundo que cada vez está más acelerado y saturado de estímulos, la búsqueda de bienestar y la necesidad de restaurar nuestra capacidad mental se han vuelto primordiales. A menudo la solución reside en reconectar con elementos fundamentales de nuestro entorno. Uno de ellos, que es sorprendentemente poderoso, es la presencia de patrones fractales en la naturaleza. Y entonces, hoy en este episodio, primero intentaré explicar qué son los fractales, cómo nuestro cerebro interactúa con ellos y de qué manera su contemplación puede ser una herramienta muy valiosa para la restauración cognitiva, para la reducción del estrés y el diseño de espacios que promueven esta salud mental. Empecemos definiendo a los fractales como patrones geométricos complejos cuya principal característica es la autosimilitud. Su forma básica se repite a diferentes escalas, creando estructuras intrincadas y visualmente ricas. Pensemos, por ejemplo, en un árbol. El tronco se ramifica en ramas más pequeñas que a su vez se subdividen en otras aún menores y ese patrón puede continuar hasta las nervaduras de una hoja. Cada parte, aunque sea más pequeña, refleja la estructura del todo. No es necesario entonces buscar mucho para encontrarnos que están por todas partes. Las ramificaciones de los árboles, las hojas de los helechos, la forma de los copos de nieve, las líneas costeras y las formaciones montañosas, las espirales en un caracol, las nubes en el cielo e incluso en nuestro propio cuerpo, como en la estructura de los pulmones o los vasos sanguíneos. Por ello, la fascinación que sentimos por los fractales no es casual. Nuestro sistema visual y cognitivo parece que está biológicamente sintonizado para poder procesar estas formas con una notable facilidad. Richard Taylor señala que el cerebro humano está intrínsecamente cableado para reconocer estos patrones, ya que son formas habituales y fundamentales en el mundo natural que nos ha rodeado durante toda nuestra evolución. Esta facilidad de procesamiento tiene consecuencias directas en nuestro estado mental. Hay una reducción de la carga cognitiva porque los fractales, a pesar de su aparente complejidad, presentan propiedades que simplifican su procesamiento visual. Esto significa que nuestro cerebro no necesita esforzarse tanto para interpretarlos, lo que reduce la fatiga mental. En cuanto a la disminución del estrés, podemos encontrar numerosos estudios en neurociencia que ya han demostrado que la simple observación de fractales puede reducir los niveles de estrés fisiológico incluso hasta un 60%. Esta contemplación activa áreas cerebrales relacionadas con la percepción visual y crucialmente con la regulación emocional. Imaginemos la diferencia entre observar un paisaje natural con sus árboles, montañas y nubes, que están ricos en fractales, y contemplar un entorno urbano denso y caótico. El primero tiende a inducir calma, mientras que el segundo puede generar tensión. Esta diferencia radica en parte en la forma en que nuestro cerebro procesa la información visual inherente a cada escenario. Cuando hablamos de restauración cognitiva, nos referimos a ese proceso mediante el cual recuperamos nuestra capacidad mental y bienestar después de periodos de estrés o de fatiga. Dentro de este proceso, la restauración de la atención es un pilar fundamental. La vida moderna nos exige constantemente nuestra atención dirigida, es decir, la capacidad de concentrarnos intencionalmente en tareas específicas, lo que puede llevar a la fatiga mental. Y aquí es donde la teoría de la restauración de la atención, propuesta por Rachel y Stephen Kaplan, cobran especial relevancia. Según esta teoría, los entornos naturales ricos en patrones fractales capturan nuestra atención de una manera suave o involuntaria, lo que ellos llaman fascinación suave. Y esto permite que nuestros mecanismos de atención dirigida descansen y se recuperen. Por ejemplo,
Pensá en la sensación de mirar las olas del mar o el movimiento de las hojas de un árbol con la brisa. Nuestra atención es capturada sin esfuerzo, permitiendo que la mente divague y se relaje, a diferencia de la concentración intensa requerida para leer un informe o para conducir, por ejemplo, en un tráfico denso. Los fractales naturales son particularmente efectivos en este proceso porque ofrecen un estímulo visual que es a la vez interesante y no demandante. La mirada se siente atraída por una forma no invasiva, lo que facilita el descanso mental y la recuperación de los recursos cognitivos. Y si bien podemos entrar en mucho más detalle sobre la complejidad de los fractales, prefiero mejor adentrarme en las aplicaciones prácticas, porque el conocimiento sobre el impacto de los fractales puede trascender esa simple apreciación de la naturaleza y aplicarse conscientemente en el diseño de nuestros entornos, fomentando espacios que sean no solo estéticamente agradables, sino también terapéuticos. Comencemos con la integración de plantas con patrones fractales naturales. En cuanto a los árboles y arbustos, debemos seleccionar especies con ramificaciones claramente fractales. Por ejemplo, el roble, el arce, las coníferas, y los usamos como puntos focales. En cuanto a las hojas y a las flores, podemos incorporar plantas cuyas hojas, como los helechos, los arces japoneses y algunas suculentas, o flores como girasoles, dalias, que exhiban estas estructuras fractales evidentes. Si pensamos ahora en el diseño de los senderos y de las áreas funcionales, tenemos que pensar en caminos orgánicos, es decir, el trazado de los senderos tienen que ser curvos y sinuosos que imiten las líneas fluidas, por ejemplo, de un río o las bifurcaciones naturales, en lugar de hacer rutas que sean estrictamente rectilíneas. Con respecto al pavimento, podemos usar algún tipo de patrón geométrico inspirado en fractales naturales, dentro de los que son los suelos o en revestimientos, que guíen la mirada aportando una sensación de movimiento orgánico. Y acá este es un punto muy crítico cuando se interviene, por ejemplo, en un centro de adultos mayores o en algún lugar en donde hay personas con enfermedades neurodegenerativas, porque aquí el pavimento con un patrón geométrico puede llegar a ser un elemento poco deseado de incorporar. Lo mismo en algunos casos cuando los usuarios son personas con trastorno del espectro autista. Por lo tanto, el trabajo interdisciplinario entre el profesional paisajista, los terapeutas, el personal sanitario es fundamental para no incurrir en algún tipo de error de diseño que genere efectos negativos a los pacientes o usuarios de las áreas verdes. Continuando con los elementos decorativos y arquitectónicos, podemos pensar en estructuras que en cierta forma estén inspiradas en la naturaleza, como por ejemplo pérgolas, celosías o enrejados que imiten la forma de una enredadera o de las ramas, introduciendo esta repetición fractal en elementos construidos. También podemos incluir fuentes de agua que generen ondas concéntricas o cascadas escalonadas, evocando patrones acuáticos naturales que son inherentemente fractales y promueven la relajación visual y auditiva. Por último, debemos crear espacios de contemplación, ubicar de forma estratégica asientos en áreas de descansos orientados a estos elementos naturales con fuertes características fractales, como un árbol majestuoso, un conjunto de helechos, un paisaje montañoso, como tenemos la posibilidad de hacer aquí en Mendoza. También podemos recurrir a jardines verticales, a paredes vivas, diseñando estas estructuras con una disposición de plantas que siga patrones fractales, maximizando el impacto visual restaurador. Y ya como para finalizar, revisemos nuevamente el impacto, tanto fisiológico como emocional, que genera la exposición a los patrones fractales, que tiene efectos medibles en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Comenzamos por la relajación física y mental.
porque se ha observado que la contemplación de estos elementos naturales reduce la actividad del sistema nervioso simpático, que es el responsable de la lucha o huida ante el estrés, y simultáneamente aumenta la actividad del sistema nervioso parasimpático, que es el que promueve la relajación y la recuperación. Esto se puede corroborar mediante mediciones de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la restauración de la atención, como lo mencionamos, en donde los fractales ayudan a desconectarnos de estímulos estresantes y a recuperar recursos cognitivos, mejorando la capacidad de concentración posterior. Y por último, los beneficios emocionales, en donde la exposición a estos patrones se asocia con el incremento de los sentimientos de bienestar, de calma, de conexión con la naturaleza y de tranquilidad. Refuerza la biofilia, nuestra tendencia innata a sentirnos atraídos y reconfortados por los seres vivos y los entornos naturales. Con esto he llegado al final de este episodio. Si el tema te ha gustado, déjamelo saber a través de algún comentario, compartí el episodio. Si te interesa ir conociendo más, semana a semana envío un boletín gratuito a mis suscriptores. También tengo uno de pago, uno premium, con información mucho más detallada de cada uno de los temas que voy compartiendo aquí y en LinkedIn. Por otro lado, si te interesa conocer un poco más, te dejo también en las notas de este episodio el enlace para que puedas acceder a la descripción de mis libros y después adquirirlos a través de Amazon o, si estás aquí en Argentina, a través de Mercado Libre. Y ahora sí, me despido. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de neuropaisajismo, jardinería y horticultura terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.